Bienvenidos a Igle Filadelfia TV, un espacio donde compartiremos la palabra de Dios y creceremos juntos en su amor. Gracias por estar con nosotros. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene gran atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hola a todos, envío un cordial saludo a todas las personas, hermanos, amigos que nos están viendo a través de estos canales de internet. Yo soy Redy Portillo, anciano de la Iglesia Cristiana Filadelfia en Maracaibo, Venezuela, y les doy la más cordial bienvenida a este servicio de oración y edificación virtual, que inicia este mes de septiembre con la temática denominada El Señor, nuestro refugio y fortaleza. Por ello, hoy traigo un mensaje titulado Una cobertura contra todo riesgo, que está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 9 al 12, que dice así: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo,
a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Un misionero de Michigan estaba dando un reporte ante su iglesia local y les estaba explicando las cosas que él estaba haciendo en África. Él estaba destacado en África. Y él comentó una vivencia muy especial que tuvo. Él dice que él estaba trabajando en un hospital y cada 2 semanas él tenía que ir a una ciudad a buscar dinero, a proveerse de comida, comprar comida e insumos médicos para el hospital. Él se iba en su bicicleta y le tomaba 2 días el ir y 2 días para regresar. Como era en un viaje a 2 días, en el punto medio, que era siempre en un tramo de la selva, él hacía un campamento y se acostaba, se quedaba a dormir allí, y al otro día él continuaba el viaje hasta la ciudad. En una oportunidad, él fue, y cuando estaba en la ciudad, que fue a buscar el dinero del cajero automático, qué sé yo, vio a 2 personas, 2 hombres que estaban peleando fuertemente y se estaban golpeando. Y él socorrió al que estaba más herido. Aprovechó para hablarle del evangelio. Y luego él fue, compró las cosas que tenía que comprar y entonces él arrancó de regreso para su pueblo. Él llegó hasta el punto medio donde siempre él se quedaba, hizo su campamento y al otro día en la mañana siguió su camino y regresó tranquilo al hospital. 2 semanas después, cuando él tuvo que hacer la misma travesía, cuenta el misionero ante toda la iglesia, él dice que cuando él regresó nuevamente a la ciudad, se encontró con el muchacho al que él había auxiliado. Y el muchacho le dijo: pastor, yo le tengo que confesar algo. Hace 2 semanas cuando usted vino, que usted me socorrió, que me curó las heridas, yo me di cuenta que usted tenía dinero. Y en ese momento, después que usted me ayudó, yo planeé con otro amigo mío seguirlo, porque sabíamos que usted iba a acampar en la selva. Y nuestra intención era ir hasta el campamento, matarlo, robarles su dinero, quedarnos con los medicamentos y venirnos de vuelta. Cuando 2 amigos míos y yo fuimos hasta allá, hasta la selva, para hacer eso, nos dimos cuenta que había 26 hombres rodeando el campamento donde usted estaba. El misionero está contando eso a la iglesia y de pronto alguien de la congregación se levanta y dice: hermano, disculpa la interrupción, ¿usted me puede decir en qué fecha sucedió eso? Y el misionero le dijo la fecha, fue en tal día. Y entonces la persona que se había levantado le dice: bueno, yo le voy a contar a usted algo. Estando ese mismo día, usted en África ya estaba anocheciendo. Aquí en América apenas era la mitad de la mañana. Y yo estaba preparándome para jugar golf con unos amigos cuando de pronto sentí de Dios una necesidad intensa de orar por usted. Y en ese momento me puse a orar, pero era cada vez más fuerte y más fuerte. Y yo llamé a la iglesia y llamé a los grupos de oración a ver quiénes me podían acompañar y reunirnos en el templo para orar por usted. Y en ese momento dice el hombre: yo le quiero pedir a las personas que están aquí, que oraron conmigo ese día, que por favor se pongan de pie. Las personas se pusieron de pie, entre hombres y mujeres, y el misionero no le importó quiénes eran. Los comenzó a contar: 1, 2, 3, 4. Eran 26 personas las que estaban con él. Amados hermanos, la seguridad que Jesús nos provee, la cobertura que el Señor Jesús provee, garantiza una seguridad inviolable para nuestras vidas. ¿Cómo el Señor Jesús puede garantizarnos esa poderosa cobertura? En la célebre oración que acabamos de leer en Juan capítulo 17, que les confieso que hasta el momento es o ha sido el estudiar ese capítulo 17, la oración de Jesús, denominada por algunos eruditos como la oración sacerdotal, ha sido la porción de la escritura más difícil que me ha tocado interpretar. Allí Jesús, en los versículos 9 al 12, nosotros podemos contemplar 3 acciones que Él ejecuta para asegurarnos su cobertura divina contra todo riesgo, una garantía para el creyente de hoy. La primera acción que nosotros encontramos allí consiste en que Jesús ruega exclusivamente por los discípulos que el Padre le confió. Leemos nosotros allí: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Es decir, aquí estamos viendo que Jesús delimita el alcance de su oración.
Él no está orando por el mundo. Él dice, yo no ruego por el mundo, yo ruego por ellos. Ahora me llama poderosamente la atención la palabra rogar. Allí la palabra rogar es erotao, que significa pedir, rogar, requerir o preguntar. Sugiere a alguien que pide algo a otra persona de su mismo nivel. Como cuando Jesús en Lucas 14:32 dice, ¿o qué rey que cuenta con 10,000 hombres en armas no comienza a considerar si va en guerra contra otro rey que tiene 20,000 hombres? No le pide condiciones de paz. Allí la palabra pedir es erotao, que es un rey le dice a otro rey que establezca ciertas condiciones de paz. Uno de igual a igual. Esa misma palabra la utiliza Jesús cuando él habla en Juan 14:6, en Juan 16:26, en Juan 17:9, en 17:15 y el 20. Cuando él le pide al Padre con familiaridad por sus discípulos. En cambio, la palabra que comúnmente se utiliza para suplicar, para pedir, es aiteo. Aiteo significa alguien que pide en actitud suplicante a uno que es superior. Como cuando un alumno se dirige a su maestro y lo honra porque es superior y lo enseñó, lo ayudó. Es como un sargento que se acerca a su general con respeto y le pide algo, pero es un superior. O es como el hijo le pide algo a su papá, a su mamá o a un tío o un abuelo que son superiores. Jesús, cada vez que él pide algo al Padre, él nunca dice aiteo, dice erotao. Ahora, su oración apunta a los discípulos y no al mundo, porque los discípulos le habían sido dados del mundo, de entre el mundo. En el versículo 6 nosotros lo leemos: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿De dónde sacó Dios a los discípulos? ¿De dónde vinieron los discípulos? Del mundo. La palabra mundo allí es cosmos. Cosmos puede significar dos cosas. Puede significar decoración, y de ahí viene la palabra cosmético, o puede significar mundo, de ahí viene la palabra cosmopolita, que significa ciudadano del mundo. Mundo, es decir, el mundo malo, el sistema del mundo que es hostil a Dios, que no toma a Dios en cuenta. Jesús está diciendo que Dios tomó los discípulos del mundo y se los trajo a él, se los confió. Entonces él pide por ellos. Ahora dice, no te ruego por el mundo, yo ruego por ellos porque tuyos son, es decir, ellos son propiedad del Padre. Jesús indica que la primera razón para interceder al Padre por sus discípulos es porque ellos son propiedad del Padre y el Padre se los ha confiado. En Juan 6:37 Jesús dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Y el 65 dice, y dijo, y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Dice allí más adelante, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Esta frase es tremendísima. Todo lo mío es tuyo, eso es normal. Eso lo decimos nosotros. Cualquier persona, hasta un inconverso puede decir, bueno, yo todo lo que tengo es de Dios. Pero Jesús dice, y todo lo tuyo es mío. Es decir, incluso Martín Lutero dijo, ninguna criatura sobre esta tierra puede decirle a Dios, lo tuyo es mío. Solamente Jesús, porque es uno con Dios, porque es Dios, puede decir eso. De hecho, Jesús es una misma cosa con él, de tal manera que aquí nos está presentando claramente su identidad con Dios. Él dispone de su mismo poder y sus prerrogativas. Hay tanta afinidad y familiaridad entre el Padre y el Hijo que ellos comparten todas las cosas. En Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y en Juan 16:15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y en Juan 10:30 lo dice más claro imposible, yo y el Padre uno somos. Por tanto, esta frase solamente tiene sentido si el Padre y el Hijo son uno en esencia. Esto es cristología pura. Ahora, por otro lado, según esto, los creyentes somos objetos de doble propiedad, y esto es preciosísimo. Cuando Jesús dice, y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. O sea que nosotros los creyentes somos del Padre y por eso ruega por nosotros, pero también somos del Hijo. Quiere decir que tenemos dos propietarios. Hermano, usted no está solo en este mundo, usted no está solo en estas circunstancias de pandemia. El Señor le va a cuidar porque usted es de Él y usted es del Padre. Es decir, hay una propiedad mutua que implica un interés mutuo
y que garantiza acciones mutuas, entre ellas cuidado y protección. Dice allí, y he sido glorificado en ellos. Allí en el versículo 9, he sido glorificado en ellos. Mi gloria, dice en la versión Dios habla hoy, mi gloria se hace visible en ellos. Nos clarifica un poco. La palabra glorificar viene del original de doxasmai, que significa rendir, estimar, glorioso. Significa alabar, dar gloria, glorificar, honrar, recibir gloria. Los discípulos que el Padre en su soberanía había confiado a Jesús, recibieron revelación por el Espíritu de quién era Jesús, cuál era su procedencia, su naturaleza divina, su gloria, su potencia. Lo conocieron a plenitud, por lo tanto se rindieron ante Él, le glorificaron incluso con su transformación en hombres nuevos. Por eso es que los discípulos lo glorifican a Él. Por eso es que la gloria de Él brilla, se refleja en los discípulos, porque ellos fueron transformados. En Juan 6:68, Simón Pedro, cuando recibió esta revelación, le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria sea el nombre de Dios. Así como el paciente curado le da gloria y honra a su médico, así como el estudiante que aprueba una materia le da gloria al profesor que lo preparó, así como las personas que, como un atleta que alcanza la gloria y se monta en un podio y recibe una medalla y dice: esto se lo debo al entrenador, así también todo aquel que viene a Cristo y que es redimido le da honor a Él. La persona que era mala, que estaba perdida y se ha vuelto buena, ha sido transformada, es una honra para Jesús. Entonces, en esta oración, denominada la oración del sumo sacerdote, Jesús ora por su pueblo escogido, incluidos aquellos que todavía no habían creído en Él. Porque nosotros vemos en el capítulo 17:20 que Él dice: mas no ruego solamente por estos, por los que Él lo estaban rodeando. Recordemos que esto está sucediendo después que Jesús tiene la última cena con ellos. Cuando les lava en el capítulo 13, les lava los pies y cena con ellos. Y entonces les habla en el capítulo 14, 15 y 16 de que no los va a dejar solos, que el Espíritu Santo los va a acompañar y que ellos van a tener su respaldo todo el tiempo. En ese contexto Jesús tiene esta oración y Él les está diciendo: y no te ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por la palabra de esto. Es decir, hermanos, allí Jesús estaba pensando en usted y en mí 2000 años después, y todo aquel que reciba a Cristo está incluido en esta oración. Debido a que nosotros también conocimos a Jesús por la gracia de Dios inmerecida y le hemos glorificado, al reconocerle como Señor y Salvador, podemos tener la certeza de que fuimos elegidos, apartados por el Padre, traídos de su mano hasta Cristo para ser comprados por precio de sangre y ser adoptados como hijos suyos. En Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. Abba Padre. Hoy aún Cristo, como sumo sacerdote y rey soberano, tiene esta función. Él está intercediendo ante el Padre por nosotros. En primera de Juan, el mismo Juan, pero en su primera carta universal, en el capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Recordemos, hermanos, la cobertura divina que el Señor Jesús provee garantiza una seguridad inviolable para nuestra vida. Ahora bien, hemos visto que Jesús no ruega por el mundo, sino por los discípulos que el Padre le entregó, que el Padre le confió, entre los que estamos también tú y yo. Ya que son propiedad del Padre, Jesús cuida todo lo que tiene el Padre y que el Padre comparte con Él. Y debido a esto, Jesús se glorifica en quienes creen en Él. Vamos a ver entonces la segunda acción de Jesús para asegurar nuestra cobertura divina. La primera acción ya la vimos, habíamos dicho, que es que Jesús pide al Padre exclusiva protección por ellos. En la segunda acción es que Jesús pide al Padre una protección total, exclusiva para los discípulos que Él le encomendó. Dice el versículo 17: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Aquí tenemos una figura de una antítesis,
Una figura literaria que se llama antítesis, que es la contraposición de dos ideas. Dice, y yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, mientras yo voy a ti. Hay una versión que dice, mientras yo voy a ti. Es decir, Jesús siente compasión por los discípulos. Jesús no se hace la vista gorda y dice, bueno, ya yo voy a salir de este rollo, de este problema, ya yo me voy al cielo, esto está, bueno, Señor, aquí yo me voy. Él dice, yo voy a ti, pero estos se quedan en el mundo. Él tiene compasión por sus discípulos. Cuando alguien sale de viaje por un buen tiempo, se despide de sus seres queridos. Aquí Jesús está despidiéndose de sus discípulos, pues Él va a pasar por el trance duro, difícil, oscuro, agudo, que hay desde la cruz hasta el trono. Él iba a pasar por todo ese proceso, de la cruz, morir, separarse de Dios y luego sentarse y ser exaltado en el trono. Jesús habla figurativamente, como si ya Él no estuviera. Él dice, ya yo no estoy en el mundo. Pero también habla compasivamente, ellos sí están en el mundo. Él habla con determinación y firmeza, con la decisión de alguien que ya tomó una determinación y ya se olvida de eso. Él dice, ya yo no estoy en el mundo, ya yo no tengo derecho a devolverme. Él sabía que su hora había llegado. Jesús sabía que había una hora para la cual Él había llegado y ya estaba llegando esa hora. En Juan 13:1, que es el preámbulo de todo esto, dice allí, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Y dice allí, estos están en el mundo y yo voy a ti. Estoy viniendo a ti, o mientras yo voy a ti. En Lucas 9:51, que es una porción más o menos paralela a esta, dice, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, a partir de ese momento Él tomó la resolución de culminar, de desarrollar, mejor dicho, la parte más crucial del plan de redención, asumiendo su rol como el siervo sufriente, como el cordero, padeciendo torturas, humillaciones, morir y recibir nuestra maldición. Él tenía que recibir nuestra maldición. Gálatas 2:20 dice que en Gálatas nosotros leemos, maldito todo el que cuelga de un madero. A Jesús lo intentaron despeñar por un cerro. A Jesús trataron de apedrearlo. Si Él quizá hubiera muerto allí, posiblemente su sangre derramada nos hubiera limpiado de pecado, pero no nos hubiera librado de la maldición. Él tenía que morir en una cruz, ser colgado, para que tu maldición cayera sobre Él. Y Él darnos su bendición, su gracia, su salvación, su salud, su liberación. Hubo un intercambio en ese momento. Él sabía que Él tenía que pasar por la cruz. Él sabía que Él tenía que, luego de recibir todo el castigo, de colmar la justicia de Dios, Él sabía que Él iba a ser resucitado, glorificado y exaltado, como en efecto así fue. En pocas palabras, Jesús pasó página. Él asumió con valentía la dura prueba que le iba a tocar enfrentar, la cruz y separarse del Padre, con quien había estado durante toda la eternidad, como lo dice Juan en el capítulo 17, empezando allí. La cruz y la separación del Padre. Es muy cómodo hacerse la vista gorda, ignorar el problema de otro, pero Jesús no es así. Él sintió compasión por nosotros y por eso Él se entregó en sacrificio. En Hebreos 12:2 dice, el cual, hablando de Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Ahora, allí dice entonces, en la siguiente parte dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Hermanos, esta es la primera y única vez que Jesús en todo el Nuevo Testamento llama al Padre, Padre Santo. Primera y única vez que Jesús le dice, Padre Santo. Aquí algunos piensan que es para contrastar la santidad y la pureza de Dios con el mundo malo de donde Él sacó a los discípulos. El poder del Padre es sin duda más que suficiente para contrarrestar la influencia del mundo. Siendo santo, el Padre está por encima de toda criatura. Y por ello Jesús pide al Padre que vigile a estos hombres y los proteja bajo su supervisión divina de todo lo que pudiera perjudicarlos espiritualmente. Ahora, después que le dice Padre Santo, dice,
guárdalos. La palabra guardar es tereson, que quiere decir el poder preservador de Dios el Padre y de Cristo, que Él ejercía sobre su pueblo. Es decir, significa vigilar, poner el ojo, estar pendiente, guardar de cualquier pérdida o daño. En Juan 17:15 Él dice, y no ruego que los quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Incluso en algunos textos originales dice que lo guardes del malo, o sea, del diablo. No te pido que los saques del mundo, no te pido que los metas en un convento, no te pido que los metas en un monasterio, que se salgan del mundo, no, sino que los guardes del mal. Ellos van a seguir batallando en el mundo, van a tener problemas, pero guárdalos del mal y del diablo. Y por eso más adelante les dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria sea el nombre de Dios. Ahora, ¿dónde es que Jesús pide que los guarde? Dice, guárdalos en tu nombre. Tenemos que revisar brevemente, muy rápidamente, algunos conceptos de lo que significa el nombre en la Biblia. Un nombre lo pone alguien superior a uno inferior. Alguien que antecede o tiene poder sobre el nominado, sobre el nombrado. Como un padre que le pone el nombre a un hijo. En el caso de Dios, nadie antecede ni tiene poder sobre Dios. Por eso Dios mismo se reveló y a quien quiere, Él hace saber su nombre. Por tanto, al hablar del nombre de Dios se hace referencia a todo aquello que Él ha revelado de sí mismo. Su nombre es su revelación, lo que a Él le ha placido decirnos en su naturaleza y carácter. En Éxodo capítulo 20, en los versículos 3 al 7, nosotros vemos que Dios le da a Moisés los mandamientos. Y en el versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Ese mandamiento viene después de los versículos donde habla de la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás delante de ellos ni los honrarás. Y luego dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Es decir, esta denominación del nombre santo de Dios hizo que los hebreos se abstuvieran de mencionar el nombre de Dios. O sea, ellos exageraron la nota. El nombre de Dios no lo debes tomar en vano, pero ellos ni siquiera lo pronunciaban hasta el punto de que a ellos se les olvidó cómo era el nombre de Dios. Ahora bien, la denominación más frecuente del nombre de Dios que encontramos se refiere a la santidad. Se habla de su nombre santo. Fue este sentido de sacralidad que condujo a la reticencia de usar Yahvé. Sin embargo, la santidad del nombre no impide el uso del nombre, sino el abuso. Y nosotros hoy en día también abusamos del nombre de Dios. Muchas veces nosotros tomamos en vano el nombre de Dios. Nos machucamos y decimos, ay Diosito, ay Diositico, ay Dios mío. Hermanos, la intención no es que hagamos que no hagamos un uso religioso, o que digamos que caigamos en el plano de los judíos. No, el nombre de Dios no se puede nombrar. No, sí, nombrémoslo. Pero nombrémoslo como tiene que ser. En el momento justo. El Señor nos ha dado su nombre para reprender demonios, para echar fuera demonios, para sanar enfermedades. Quizá porque nosotros no cuidamos nuestra boca, no cuidamos nuestras palabras. Quizá porque nosotros no cuidamos las cosas que decimos y el nombre de Dios no le damos el uso apropiado. Es que no vemos tantos liberados y tantos sanados por Dios como deberíamos verlo. Estamos en unos tiempos cruciales donde se necesita una iglesia con poder, una iglesia que sepa dónde está ubicada, cuál es su fundamento, que su fundamento es Cristo y que enseriados con Cristo, buscando dirección de Dios, nosotros hagamos buen uso del nombre de Dios mientras proclamamos la palabra de Dios. Ahora, Dios estima su nombre, Dios valora infinitamente su nombre. Su nombre Yahvé es un indicativo en el hebreo, es indicativo causativo del verbo ser o estar. Es decir, Él está vivo, o Yahvé está vivo, está presente, está activo, se hace sentir, Él existe. Su nombre fue revelado en Éxodo 3:14. Significa yo soy el que soy. Puede significar yo revelo mi presencia activa como y cuando yo quiero. O hago acontecer lo que elijo que acontezca. Yo soy el que soy. Es decir, Él es Dios quien da sustancia a todo. Su sola presencia genera vida o la quita. Nadie puede controlarle ni manipularle. Es de destacar que el nombre de Dios está en la base de la revelación progresiva. Desde este punto de vista, cuando Cristo llega al mundo,
El pueblo de Israel ya por fin había aprendido lo que era ser fiel a Dios. El pueblo de Israel, luego de pasar por la humillación de varios exilios y de ser dominado por otras potencias, deja ya de estarse arrastrando detrás de los Baales y de otros dioses, y entonces se dedica a ser fiel a Dios. Cuando Jesús llegó en el momento cúspide de la espiritualidad del reino de los judíos, del pueblo judío. Imagínense ustedes, lo crucificaron. Imaginémonos lo malo, los corrompidos que estamos los hombres, que llegando Jesús en el momento cúspide de la espiritualidad del pueblo judío, lo mataron. Ahora, cuando Jesús llega, ya el nombre Jehová está en desuso, porque ya ellos habían entendido. Ya no veían a Dios como el Dios de allá, el Dios que le dio a Moisés las tablas. No era el Dios distante, sino ya era Padre. De hecho, en Isaías 63:16 ya se le comienza a denominar como el Padre de la nación. Por tanto, en el Nuevo Testamento ya el nombre de Jehová estaba en desuso. Y aparecen otras designaciones más abstractas o indirectas, como el nombre, el eterno, el bendito, el inmortal, el todopoderoso, el altísimo. Pero más importante aún, no es importante lo que decían los judíos. ¿Cómo llamaba Jesús a su padre? Jesús lo llamaba papaíto, Abba Padre. No hay una emoción tan grande como cuando un hijo te dice Abba Padre. Recientemente mi hijo, hace como un mes, el día de mi cumpleaños, la primera palabra que dijo fue papá. Bueno, yo de verdad estaba contrariado porque yo quería que dijera mamá, porque bueno, las mamás tienen más contacto con ellos directo. Pero bueno, él dijo papá y yo sentí una emoción tan tremenda. No es mi primer hijo, es mi cuarto hijo, pero tenía tiempo que no tenía hijo. Y ahora este bebé me dijo papá por primera vez. Y donde sea yo puedo escuchar y entender, saber cuando él está llorando, cuando él me necesita. El creyente en Cristo está en la libertad de clamar a Dios como Abba Padre, lo dice Pablo. Nosotros no estamos bajo la ley, hermano, usted no está bajo la ley ni yo tampoco. Dios ya no está, es el Dios lejano, el Jehová, el temible, el terrible. No, ya nosotros fuimos comprados por precio, estamos en la gracia. Cristo nos limpió, nos lavó del pecado. Él se hizo carne, Dios se acercó hasta nosotros, tomó forma en la carne, en el cuerpo de Cristo y estuvo entre nosotros, se acercó en la persona de Jesús. Y Él ahora está sentado, Cristo está sentado en los lugares celestiales intercediendo por nosotros. No obstante, aquí Jesús está como que rescatando del Antiguo Testamento el principio de que Dios obra o actúa por amor de su nombre, a causa de su nombre. En Ezequiel 20, tengo varias citas, pero por razones de tiempo nada más voy a mencionar una. Ezequiel 29, Ezequiel 20:22, 20:44, dice así, en el 44, y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Dios obra y actúa por amor a su nombre. Dado que Jesús está por inaugurar una nueva etapa en la relación de Dios con el hombre, por medio del pacto que se establecerá por su sangre, en su oración sacerdotal, pide a su Padre que guarde, proteja y preserve a sus discípulos en su nombre. Es decir, por su honor. Es decir, por ese nombre que es tan importante, que es superlativo, que es magnánimo, por ese nombre que es supereminente, que Él valora tanto y que hace respetar. En Proverbios 18:10 nosotros leemos: torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Y en Salmo 61:3 leemos: torre fuerte es el nombre de Jehová, porque tú, Salmo 61:3, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Hermanos, valoremos esto, hagamos un uso adecuado del nombre de Dios. Ahora, dice allí: guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Jesús intercede para que el Padre les ayude a mantener la unidad. La unidad de los discípulos es reflejo de la unidad de la comunión trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y del respeto a la autoridad que existe en el cielo, el respeto a las jerarquías. Moverse en el marco de una rebeldía, que es lo contrario a la unidad. En la iglesia, la unidad, lo contrario es la rebeldía, es la desobediencia, la conspiración, es la insubordinación. La insubordinación es asumir la misma actitud que motivó a Lucifer a rebelarse contra Dios. El que se mueve conspirando, no, que no me gusta el pastor, que el pastor tiene esto, que aquel anciano tiene aquello, que yo no le voy a hacer caso, yo voy a hacer lo que yo quiera. Hermano, guárdese de eso, porque esa fue la misma actitud que tuvo Satanás antes de caer. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y luego esa misma actitud fue la que hizo a Satanás instigar a Eva para que desobedeciera a Dios. El Antiguo Testamento especifica que la rebelión
es contra Dios o bien contra la palabra. Eso está en Salmos 107, 10 y 11. O sea, en oposición a la orden o al mandato divino. En Primera de Samuel, este versículo sí lo quiero leer. Versículo 22 y 23, dice allí: y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Hermanos, aquí está diciendo Samuel, aquí dice la escritura que para Dios tiene el mismo peso la rebelión que la hechicería. O sea, en pocas palabras, cuando estamos conspirando, cuando estamos insubordinados, estamos haciendo hechicería espiritual. Estamos en un plano, en el mismo plano. Y dice allí, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Cuidémonos mucho. Si no estamos de acuerdo, ninguno de los líderes en esta iglesia, ni en ninguna iglesia en todo el planeta es perfecto. Todos los líderes tenemos una patica de donde cojeamos y nos necesitamos unos a otros. Dios quiere que eso sea así para que dependamos unos de otros, porque si somos el paquete completo, perfecto, acabado, entonces no vamos a necesitar de Cristo. Pero necesitamos unos de otros, la administración de unos de otros. Si usted no está de acuerdo con algún líder suyo, ore por él. Dios va a tratar por él. Y en su momento, si el hombre no cambia, bueno, lo quitará, lo reemplazará. Pero bendígalo. Ponga bendición sobre él. Clame sobre él. No se insubordine. Los actos de rebeldía y de desobediencia llevan a las divisiones. Y Jesús mismo lo dijo en Lucas 11:17. Una casa dividida contra sí misma cae, se desploma. Por lo tanto, Jesús anhela que sus discípulos mantengan la unidad como factor de protección frente a los ataques del mundo y del diablo. Jesús pidió por la unidad de sus discípulos. En las iglesias donde hay divisiones, la causa del cristianismo está en peligro. La oración de Jesús frustrada. Esta ha sido la petición de Jesús contra la cual la iglesia ha sido más difícil, la que más ha costado. Jesús y el Padre una cosa eran. Ellos quieren que nosotros estemos en el mismo nivel. La Biblia, por otro lado, la Biblia no es un libro teórico, no es ambigua respecto al poder satánico. La Biblia habla que hay demonios si está Satanás actuando. Está vivo, nos tienta. De hecho, Satanás significa el acusador, nos acusa todo el tiempo, nos hace sentir mal. Belcebú significa el príncipe de las moscas, como las moscas de fastidiosas, esos son los demonios, igualito. Pero Dios nos da ánimo y confianza al saber que Él nos está vigilando nuestras vidas como un centinela para mantenerlas a salvo del mal y del malo. El hecho de que caigamos en tentaciones es debido a que nosotros tratamos de enfrentar los problemas y las tentaciones con nuestras propias fuerzas. Hermanos, recordemos, la cobertura divina que el Señor Jesús provee garantiza una seguridad inviolable para nuestras vidas. Ya vimos que Jesús ruega al Padre por los que Él le confió. Asimismo, Jesús pide al Padre una cobertura total mientras a los discípulos que Él les confió mientras ellos estén en el mundo. Veamos finalmente la tercera acción que nos permite recibir esa cobertura y cuidado. Y es que Jesús garantiza la efectividad de su protección divina. Dice, cuando estaba con ellos, dice Jesús, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Dice, yo los guardaba en tu nombre. Es decir, los custodió al máximo, con el máximo de su poderío y de defensa. Jesús pasaba horas y horas orando por sus discípulos. Incluso cuando Él los iba a escoger, a seleccionar a los 12, dice en Lucas 6:12 que Él estuvo hasta altas horas de la madrugada orando por ellos. Jesús oraba por cobertura divina para ellos. Él batalló por Pedro, quien fue pedido por Satanás para zarandearlo en Lucas 22:31. Él le dijo, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Jesús defendía ardientemente a sus discípulos de los ataques de los fariseos en el mundo natural. En Lucas 5:33 al 35, un día los fariseos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y así mismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y Jesús le dijo, ¿y podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Jesús no solo cuidó a sus discípulos, Él orando, defendiéndolos de la crítica de sus detractores, sino que los preparó como ministros. Dicen por allí que la mejor defensa es el efectivo ataque.
La mejor defensa es el ataque. Y Jesús los enseñó a orar en Mateo 6:9. Jesús les enseñó la palabra. E incluso les explicaba la palabra cuando ellos no la entendían. En Mateo 9:35, en Mateo 17 o en Lucas 8. Jesús ponía a prueba su fe cuando les dijo: aliméntenlos ustedes en la alimentación de los 5,000. Eso está en Mateo 14, del 13 al 21. Cuando Él se durmió en la tormenta en medio del mar, en Marcos 4:35. O hizo que Pedro probara su fe en Mateo 14, cuando lo puso a caminar sobre las aguas. Incluso los tomaba a Pedro, Jacobo y a Juan, y delante de ellos hizo varias resurrecciones. Resucitó a la hija de Cairo, al hijo de la viuda de Naín. Él los corregía duramente cuando tenía que corregirlos en Mateo 16, del 5 al 12. Es decir, Jesús generó una formación de líderes sólidos y consistentes para que la iglesia que Él estaba fundando estuviera sobre hombres enseñados en la palabra. Y lo mejor de eso, de ellos ninguno se perdió. Ahora dice, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. La única pérdida era la que se esperaba, que fue incluso esa pérdida la que ayudó a que se cumpliera el plan eterno. El hijo de perdición, ese término también aparece en 2 de Tesalonicenses 2:3. Es literalmente el perdido, el designado para perdición. Resulta claro que se refería a Judas. Si bien por una parte Judas fue totalmente responsable, él no quiso convertirse. Judas, él prefirió quedarse en su pecado, en su avaricia, y por eso fue que él se perdió. Sin embargo, su perdición sirvió para que entonces Jesús fuera entregado y se complementara el plan de redención. Por ello, cuando los discípulos oyeron que Jesús oraba al Padre acerca de la realización de la tarea respecto a ellos y el cumplimiento de la profecía, incluso en el caso del hijo de la perdición, ellos se fortalecieron en fe y comenzaron a darse cuenta de que nada ni nadie desbarataría el propósito divino. Jesús no le pidió al Padre que sacara a sus discípulos del mundo. Él enseñaba que alcanzaran la victoria por medio de la protección espiritual que les iba a proveer. La clase de cristianismo que se refugia en conventos o en monasterios no le habría parecido muy bien a Jesús. Un evangelio genuino. Él insistía en que era en medio de los avatares y los problemas de la vida donde se tenía que vivir el cristianismo. Por supuesto que se necesita orar, necesitamos meternos en nuestro aposento y orar al Padre. Pero la idea es que eso sea un medio y no el fin. El medio, cuando nosotros nos metemos a orar y ayunar y aplicar todas estas series o llevar a cabo estas prácticas espirituales, son para fortalecernos, para salir a la batalla, no para quedarnos encerrados en un monasterio. Es para salir. El cristianismo no se propone retirar a nadie de la vida, sino equiparlo para que viva la vida mejor. Jesús no nos ofrece librarnos de los problemas, sino capacitarnos para resolver los problemas. No nos ofrece una paz fácil, sino una victoriosa vida militante. En conclusión, como creyentes, nosotros contamos con una cobertura contra todo riesgo. ¿Por qué? Primero, porque nosotros le pertenecemos al Padre y Jesús cuida los intereses de su Padre. Jesús también es dueño nuestro. Segundo, porque nuestra protección y custodia está bajo responsabilidad del Padre y Él no nos dejará caer en tierra. Y en tercer lugar, porque Jesús demostró lo inexpugnable de su cobertura por el cuidado que le dio a sus discípulos, que ninguno se perdió hasta el último día que Él estuvo en la tierra. Gloria sea el nombre de Dios. Amado hermano, si a lo mejor en estos momentos de encierro que hemos estado pasando en estos 5 meses, te has sentido abatido o de pronto has perdido tu trabajo, créelo. Tú eres del Padre, eres de Cristo, estás en las manos de Él y estás bajo su cuidado. Nada te va a hacer perder de su mano. Vamos a tener un momento de oración. Padre Celestial, gracias por este momento que tú nos has dado y por esta palabra tan hermosa que tú has puesto frente a nosotros hoy. En el nombre de Jesús te quiero pedir en esta hora que toda persona que se ha sentido abatida, que se siente triste, que se ha sentido, Señor, golpeada en esta situación, te quiero pedir que por tu Espíritu Santo seas tú fortaleciendo las coyunturas espirituales, que pongas un cerco alrededor de tu pueblo, de cada uno de tus hijos, que tú estés vigilante, como lo decía aquí en la oración en Juan 17, con tu ojo, Señor, sé tú guardándonos de todo mal por amor a tu nombre.
Gracias, Dios. Protege tu pueblo. Pon el pan en nuestra mesa, te lo rogamos. Oh Señor, gracias porque así como es Jesús en el cielo, somos nosotros en esta tierra. Oh Señor, gracias porque podemos sentir que tu protección está en nuestra casa. Pon un círculo de fuego alrededor de nuestra casa. Oh Señor, en el nombre de Jesús yo declaro, Señor, y te pido que en cada una de las casas de tus hijos, al norte, al sur, al este, al oeste, por arriba y por debajo, haya protección divina, cobertura total. Porque la seguridad que tú nos provees es inviolable. Guarda tu pueblo, Señor, te lo pido. Oh Padre, en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal.